El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció unas palabras que han resonado a lo largo de los siglos y que continúan transformando vidas en cada rincón de la tierra, ofreciendo esperanza y redención a todo aquel que cree en su nombre. Con una autoridad que trasciende el tiempo y el espacio, Él declaró con convicción absoluta: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas no son meras afirmaciones, son pilares fundamentales de nuestra fe, verdades eternas que delinean la única senda hacia la comunión con nuestro Creador y Salvador, y basándose en esa verdad absoluta y eterna, en esa soberanía divina que le pertenece por derecho propio, nos confió una gran comisión, un mandato sagrado y transformador que resuena con la urgencia del amor y la gracia. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Esta no es una sugerencia optativa. Amados amigos, es la instrucción clara y poderosa de nuestro capitán, una llamada a la acción que nos impulsa a compartir las buenas nuevas de salvación con un mundo sediento de esperanza. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy compartiremos un mensaje muy especial, un mensaje que toca las fibras más profundas del alma humana, titulado Nuestra paz, la voluntad de Dios. ¿Cómo espera Dios, en su infinita sabiduría y amor, que usted y yo tengamos una paz verdadera y duradera en nuestro corazón en medio de un mundo tan convulsionado, tan agitado y tan lleno de desafíos como el nuestro? Deténgase a pensar en esto por un momento. Permítame invitarle a una introspección sincera. Escuche con atención esta pregunta que emerge desde las profundidades de nuestra experiencia humana. ¿Cómo podemos esperar experimentar una tranquilidad real, una calma profunda e inquebrantable, cuando miramos a nuestro alrededor y todo lo que vemos es avaricia desenfrenada, corrupción política que carcome los cimientos de la sociedad, ira descontrolada que estalla en violencia sin sentido, hostilidad que divide a las comunidades, rumores de guerra que siembran terror en el corazón de las naciones, matanzas indiscriminadas, enfermedades incurables que nos recuerdan nuestra fragilidad, dudas que asaltan nuestra mente y una alarmante violencia doméstica que, en el silencio de los hogares, destruye a las familias desde dentro? En medio de este panorama, con el deseo natural de vivir seguros, de proteger a nuestros hijos coesudos, de hallar un refugio en la tormenta, ¿cómo podemos, con honestidad, esperar tener una calma profunda en el alma cuando estas realidades tan negativas y desalentadoras forman nuestro entorno diario, moldean nuestras noticias y afectan, de una forma u otra, nuestras vidas personales? Y aquí surge una pregunta muy seria, una pregunta existencial que todos nosotros, en algún momento de la vida, debemos enfrentar con honestidad. ¿Es en verdad posible vivir en una sociedad como esta, en un mundo tan quebrantado y herido como este, y verdaderamente experimentar una paz genuina, una quietud que no se tambalea en el corazón? Bien, esa es una excelente pregunta, una pregunta que resuena con la búsqueda humana de significado y consuelo. Pero permítame decirle, hay otra pregunta que es aún más profunda, más vital y más crucial para cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje por esta vida. ¿A quién podríamos acudir? ¿A qué fuente de sabiduría y fortaleza podríamos recurrir para descubrir ese tipo de paz? Me refiero a ese tipo de paz que nos permita permanecer estables, firmes, fuertes y confiados, con una serenidad que desafía la lógica humana, justo en medio de las tormentas más difíciles, oscuras y dolorosas de nuestra existencia. Sí, esas tormentas que azotan sin previo aviso, que sacuden los cimientos de lo que creíamos seguro, y que a menudo nos dejan preguntándonos si alguna vez veremos la luz de nuevo. Yo sé la respuesta a esa pregunta, amados, y no lo digo desde una teoría fría, desde una hipótesis académica o desde un conocimiento meramente intelectual que no ha sido probado en el crisol de la vida. No, amados hermanos y amigos, no solamente he caminado en el pasado, sino que camino hoy en día, al igual que muchos de ustedes, por tormentas inesperadas que surgen de la nada, por dificultades severas que parecen no tener fin, y por prueba donde nuestra fe es puesta a prueba de manera extrema, donde nuestra paz interior es atacada constantemente por las circunstancias, y donde Satanás, nuestro adversario, conspira con todas sus fuerzas, usando sus artimañas y engaños, para desviarnos del propósito divino, para desanimarnos hasta el punto de la desesperación y para alejarnos de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y a pesar de todo eso, a pesar del rugido ensordecedor de la tormenta, a pesar de la furia de los ataques del enemigo y de las propias debilidades de nuestra carne,
Dios nos ha prometido paz. Escuche esto con la profundidad de su alma. Él hace absolutamente posible que vivamos, que soportemos y que atravesemos las dificultades más grandes de la vida, con un profundo, inquebrantable sentido de tranquilidad, de quietud y de calma en nuestro interior. No es una paz que depende de las circunstancias externas, sino una paz que emana de una fuente divina inagotable. Y ahora la gran pregunta para usted, para su corazón en este mismo instante, es esta: ¿sabe usted cómo hacerlo? Es decir, ¿tiene usted hoy en su vida el tipo de paz que es real, que es duradera, que es genuina y que es verdadera? Tiene ese tipo de paz que lo mantendrá estable, fuerte y confiado sin importar lo que sus ojos vean a su alrededor, sin importar lo que sus emociones sientan en los momentos de angustia y sin importar lo que otras personas digan o intenten hacer a su alrededor. ¿Tiene usted esa paz, esa certeza que ancla su alma? De eso precisamente quisiera hablarle en este mensaje, explorando cómo la voluntad de Dios se entrelaza con nuestra búsqueda de una paz auténtica. Le invito a que me acompañe y busque en su Biblia, por favor, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, un pasaje cargado de consuelo y revelación divina. Este mensaje lo hemos titulado, con toda intencionalidad, Nuestra paz, la voluntad de Dios. Y quiero que grabe esto en su mente desde el principio, que lo atesore en su corazón. Dios desea, anhela y propicia que nosotros tengamos paz en la vida. No se trata de una paz ocasional que aparece de vez en cuando, no se trata de una paz que solo experimentamos los domingos por la mañana durante el servicio de adoración. No, Dios anhela que tengamos paz de manera continua, cada día de nuestra existencia, en cada situación y en cada desafío que enfrentemos. El capítulo 14 de Juan es conocido por muchos como el capítulo de consuelo por excelencia en toda la Biblia. Jesús está hablando a sus discípulos la noche antes de su crucifixión, en un momento de inmensa angustia, confusión y temor. Ellos no entienden lo que está a punto de suceder, se sienten perdidos y asustados, y es precisamente en este contexto de incertidumbre y dolor que el Señor Jesús les dice, con una ternura y autoridad infinitas, en Juan 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Qué promesa tan gloriosa, qué bálsamo para el alma. Piense en esto por un momento. Él pronunció estas palabras en la víspera de su crucifixión, el evento más trascendental y doloroso de la historia humana. Los discípulos estaban visiblemente confundidos, profundamente angustiados y ciertamente no entendían del todo la magnitud de lo que estaba por suceder. Tenían esa sensación inquietante, esa premonición sombría de que algo muy serio y doloroso se cernía en el horizonte. Sin embargo, en medio de esa densa sombra, en el epicentro de su propia agonía, el Señor les ofrece un regalo que desafía toda lógica humana: mi paz os doy. Escuche bien esto, porque si yo pudiera sentarme con usted hoy en la sala de su casa, o allí donde se encuentre, en su automóvil, en su lugar de trabajo, y le preguntara con toda sinceridad, de corazón a corazón: ¿tiene usted paz en su corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué me respondería? No me refiero a si las cosas le van bien económicamente en este momento, o si no tiene problemas de salud visibles. Me refiero a si tiene arraigado en lo más profundo de su ser, en el núcleo de su espíritu, un sentido inquebrantable de satisfacción, de quietud, de serenidad que no depende de las circunstancias. Tener paz, la verdadera paz de Dios, no significa que todo a su alrededor esté perfecto, que no haya problemas, desafíos o momentos difíciles. Significa, por el contrario, que usted tiene una relación tan sólida, tan profunda y tan personal con Dios, que está convencido de que sin importar lo que enfrente en la vida, sea una enfermedad, una pérdida, una traición o una crisis económica, todo estará bien. ¿Sabe por qué? Porque tiene la seguridad absoluta de que Dios mora dentro de usted a través de su Espíritu Santo. Usted tiene la certeza inquebrantable de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, un libro que garantiza su destino eterno. Usted sabe que si muere hoy, o si el Señor vuelve primero en su gloriosa segunda venida, su destino final es el cielo, es la eternidad en la presencia de Dios. Sabe que al final del camino, todo este desorden terrenal, todo este desastre, habrá terminado y todo estará bien, tal como Dios lo prometió en su inmutable palabra. ¿Tiene usted esa sensación, esa bendita certeza en su corazón ahora mismo? Seamos sinceros con nosotros mismos, con la realidad que nos rodea. No vivimos en tiempos muy pacíficos. Eso es una realidad innegable que se manifiesta a diario. La gente camina por las calles con una carga de ansiedad terrible.
con los hombros encorvados bajo el peso de las preocupaciones. No tienen paz en cuanto a su empleo, viven con el temor constante de perderlo o de no encontrar uno. Se preocupan por la estabilidad de su matrimonio, viendo cómo tantas familias se desmoronan a su alrededor. Sufren por el camino que han tomado sus hijos, por las malas decisiones que los alejan de Dios. Y se sienten asfixiados por las circunstancias económicas, por las dudas que los ahogan, o por el lugar donde les ha tocado vivir, un entorno lleno de incertidumbre y peligro. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y nos dice con su autoridad divina, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, nos está haciendo una distinción fundamental, una diferencia abismal entre la paz divina y cualquier imitación terrenal. Escuche esta atención que merece. El mundo, con toda su filosofía, con toda su sabiduría humana, con todos sus recursos y distracciones, no puede, bajo ninguna circunstancia, dar la clase de paz que ofrece Jesucristo. El mundo ofrece distracciones temporales, ofrece placeres efímeros, ofrece anestesia momentánea para el dolor, pero nunca jamás, paz genuina. Por eso le pregunto de nuevo, con la seriedad que amerita, ¿tiene usted esa clase de paz, esa quietud que solo Cristo puede dar? Puede decir con toda franqueza y convicción, tengo esa sensación de unidad, de cohesión, de serenidad inquebrantable en mi alma, sin importar lo que me depare el día. Ahora quiero que analicemos la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para paz, que es eirene. Esta palabra tiene un significado profundo y hermoso, un significado que resuena con la promesa de Cristo. Significa unir algo que estaba roto o separado, es decir, juntar las piezas dispersas de nuestra vida y alma. Cuando alguien tiene paz genuina, la paz que proviene de Dios, sentimos esa unidad interna en nuestro corazón. Es una unión sin conflicto, sin esa consternación constante que nos divide por dentro, que nos tira en diferentes direcciones. La paz que Jesucristo ofrece y que nos promete es una paz que brota, que emana, que fluye exclusivamente de una relación personal, íntima y viva con Él. Escúcheme bien, porque esta es una verdad fundamental. Esa es la única fuente genuina de paz duradera que existe en todo el universo. Todo lo demás que el mundo ofrece, por más atractivo y seductor que parezca, es una imitación falsa, un sustituto barato, un espejismo que se con la primera brisa de la adversidad. Alguien puede tener todo el dinero y amasar fortunas inmensas. Puede viajar a donde desee, conocer los lugares más exóticos. Puede comprar lo que se le antoje, satisfacer cada capricho y rodearse de las personas más influyentes y admiradas. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, le aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que no tiene paz. Por otro lado, si usted tiene a Cristo, no necesita nada más, ni a nadie más, para experimentar esa quietud del alma, esa serenidad que desafía toda lógica. Jesucristo dijo, con una declaración llena de poder y propósito, mi paz os doy. ¿Y por qué lo dijo con tanta seguridad, con tal convicción inquebrantable? Porque Él es la única fuente de paz real, Él es el príncipe de paz, el ancla inaúfes de nuestra sino y letan. Pensemos por un momento en lo que el Señor dijo y en cómo lo dijo, y en la plenitud de lo que Él representa para nosotros. La Biblia afirma que como creyentes somos hijos de Dios y Él es el Dios de paz, el autor de toda armonía y orden en el universo. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, al abrirle las puertas de nuestro corazón y rendirle nuestra vida, aceptamos una nueva relación, la relación más importante de toda nuestra existencia. Es la única relación que durará más allá de esta vida terrenal, la única que trasciende el tiempo y nos conecta con la eternidad. El Señor nos llamó a ser seguidores del Príncipe de Paz. ¿Y quién es ese príncipe? Es Cristo sí mismo, en su divinidad y majestad. Él es la vía, el camino a la paz. Él es el soberano que establece el reino de paz en nuestros corazones. Además, en el majestuoso Sermón del Monte, en Mateo 5:9, Él nos llamó a ser pacificadores, declarando, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me pregunto, ¿cuántos de los que me escuchan hoy se consideran a sí mismos pacificadores en su vida diaria, en sus relaciones familiares, laborales y sociales? Quizás algunos tendrían que admitir con tristeza y con una punzada de honestidad. Bueno, doctor Stanley, en la situación en la que vivo actualmente, con los conflictos que me rodean, no soy un pacificador. Pero fíjese bien, amados, Cristo no puso condiciones para este llamado. Él no dijo, sean pacificadores, excepto si su cónyuge es difícil, o si sus vecinos son molestos, o si su jefe es injusto. No hay peros, no hay excepciones. Hemos de ser pacificadores en todas las circunstancias. Debe haber algo en nosotros, una calma divina,
una serenidad sobrenatural que nos conecte con los demás y les ayude a ellos a conectarse con el verdadero pacificador, que es Cristo. Cuando nuestra relación con Cristo está en orden, cuando Él ocupa el trono de nuestro corazón, tenemos el fundamento sólido, inamovible, de la verdadera paz. Hasta que eso no suceda, hasta que no nos rindamos completamente a Él, la paz será solo un sueño inalcanzable, una quimera que se nos escapa entre los dedos. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas en el mundo de hoy si tienen paz, la respuesta más común será: bueno, quizás a veces, en algunos momentos. Pero en el fondo, la verdad dolorosa es que no la tienen de manera constante. Jesucristo afirmó habernos dado el don de la paz, y quiero que preste mucha atención a esto, que lo reciba con fe. La paz no es algo que nosotros desarrollemos por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia fuerza de voluntad. No es una disciplina mental que se alcanza con técnicas de concentración, ni un ejercicio de meditación que nos aísla de la realidad. Y es un don, un regalo inmerecido que Él nos da por su gracia. ¿Y sabe cuál es ese don en realidad? El don es el mismo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él satisface los anhelos más profundos de nuestro corazón, esa sed existencial que nada en este mundo puede apagar. Él sacia esa hambre y esa sed que ninguna posesión material, ningún logro humano, ninguna relación terrenal puede llenar. El mundo está lleno de imitaciones baratas, de falsificaciones que prometen paz y solo entregan vacío. Pero hay una senda angosta a la paz, una senda que pocos encuentran, y no es la senda que el mundo transansa en su afán por lo superficial. La mayoría de las personas mueren sin haber hallado nunca esa senda verdadera, esa fuente inagotable de paz. Por eso le pregunto hoy, con la urgencia del amor de Dios, ¿sabe usted lo que es esa paz? ¿Sabe cómo caminar por esa senda angosta y bendita? ¿O está usted, como el resto del mundo, tratando de obtener esto y aquello, corriendo de aquí para allá, buscando algo que llene ese vacío que le carcome el alma, esa inquietud que no lo deja dormir? Algo es muy seguro, amados. Usted no puede falsificar la paz. La paz no es una emoción que se pueda simular. La paz es un don valioso y preciado, un tesoro espiritual que proviene de una sola persona, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. En ninguna parte de la Biblia ni en ninguna otra fuente de sabiduría genuina se menciona otra fuente de paz verdadera y duradera. Tener paz no significa que usted tendrá todo lo que desea en este mundo, que sus bolsillos estarán llenos de dinero o que nunca enfrentará escasez. Preste atención a esto, es crucial. Usted puede tener la realización plena de la paz de Dios en su vida, una paz que lo inunda, y al mismo tiempo carecer de muchas cosas materiales que el mundo considera esenciales. Cuando Jesucristo les habló a sus apóstoles, les dijo: mi paz os doy. Lo hizo porque sabía, con su conocimiento divino, que el mundo jamás podría saciar el deseo más profundo de sus corazones, la sed de eternidad que solo Él puede llenar. Al meditar en esto, encontré un versículo bíblico que me dejó impactado, que me hizo detener y reflexionar profundamente. No sé cómo lo había pasado por alto durante tantos años de estudio, de lectura de la palabra, y me sentía avergonzado ante el Señor por mi falta de atención. Tuve que pedirle perdón a Dios por no haberle prestado la atención debida a una verdad tan hermosa. Le invito a que me acompañe a Lucas, capítulo 10. Quizás usted también sienta la necesidad de pedir perdón al Señor cuando vea lo que dice aquí, cuando esta verdad ilumine su corazón. En el capítulo 9 vemos cómo Jesús instruía a sus discípulos sobre qué hacer y cómo comportarse en su ministerio, y les decía que si no los recibían en una ciudad, debían sacudir el polvo de sus pies como testimonio. Pero al llegar al capítulo 10, en el versículo 5, dice algo que debemos aplicar a nuestra vida hoy mismo, no como algo antiguo y obsoleto, sino como una instrucción viva y vigente para cada creyente. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Ve lo que dice la palabra: primeramente decid: paz sea a esta casa. Me puse con una profunda humildad: Señor, en cuántas casas he estado en toda mi vida, en cuántas visitas pastorales, en cuántas reuniones sociales, y nunca he pronunciado esas palabras de bendición y paz. Jesucristo lo dijo muy en serio. Él quería que oráramos por los hogares que visitamos, por las familias que habitan en ellos. Quería que bendijéramos a las familias con sus problemas matrimoniales, sus luchas con los hijos, sus crisis económicas y sus profundas decepciones. Cristo siempre tenía un propósito, una intención divina en lo que decía y en lo que hacía, y su propósito era que fuéramos portadores de su bendición y de su paz donde quiera que fuéramos. Ahora bien,
Amados, debemos ser conscientes de que existen ladrones de la paz, elementos sutiles pero poderosos que buscan arrebatarnos la quietud que Dios nos ha prometido. Dios ha prometido darnos paz, una paz que se asienta en nuestro corazón cuando nuestra relación con Él está en perfecta armonía. Hemos sido salvos por su gracia, no por nuestras obras, y aunque eso no significa que nunca pecaremos, nuestro caminar debe ser un andar de paz, un reflejo de la presencia de Cristo en nosotros. Sin embargo, hay pensamientos e ideas, hay actitudes y comportamientos que actúan como bandidos, como ladrones sigilosos que nos roban esa quietud, esa serenidad que tanto anhelamos. Recuerde que la paz es un camino angosto, una senda que requiere intencionalidad y obediencia. Si decidimos andar por él, hay muchas cosas que simplemente no pueden estar presentes en nuestra vida. Hablemos de algunos de estos ladrones de la paz, para que podamos identificarlos y erradicarlos de nuestro corazón. El primero son los pensamientos lujuriosos. Escúcheme bien, amigo, con la franqueza de un pastor que se preocupa por su alma. Usted no puede alimentar pensamientos de lujuria, no puede dar rienda suelta a fantasías pecaminosas y pretender gozar de la paz de Dios al aquí. El Espíritu de Dios que mora en cada cristiano, en cada hijo de Dios, reacciona ante la lujuria no con paz, sino con una profunda convicción de pecado, con una voz interna que le advierte y le redarguye. Cuando usted mira a alguien con deseo pecaminoso, el Espíritu Santo no le da su bendición, al contrario, le advierte que está fuera del camino que Dios ha trazado para usted. La lujuria no crea paz, al contrario, crea caos, agitación y turbulencia en el alma, un desasosiego que nos roba la serenidad. Y vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con imágenes y mensajes que incitan a la lujuria, haciendo de este un ladrón particularmente insidioso. Otro ladrón de la paz son los sentimientos de culpa. Si usted carga con la culpa de un pecado no confesado, si se siente mal por algo que hizo o dejó de hacer, por una decisión imprudente o por palabras hirientes que pronunció y que causaron dolor, no podrá experimentar la plenitud de la paz de Dios. Si me está escuchando y entiende la seriedad de lo que digo, diga amén en su corazón. La paz es frágil, y la senda que conduce a ella es angosta. Los pensamientos de culpa son como ácido para la paz, corroen el alma y nos impiden descansar en la gracia y el perdón de Dios. Luego está el enojo, la ira descontrolada. No se puede estar enojado, alimentando el resentimiento y la amargura, y estar en paz al mismo tiempo. Es humanamente imposible. La Biblia nos advierte seriamente sobre la ira, y nos dice que no tiene cabida en el corazón del creyente, que debemos desecharla de nuestra vida. Usted no puede guardar resentimiento contra alguien, atesorar una ofensa en su corazón y esperar que la paz de Dios inunde su vida. Alguien dirá, pero doctor Stanley, si usted supiera lo que me hicieron, entendería que tengo todo el derecho a estar enojado, a sentirme justificado en mi ira. Amigo, la Biblia no nos da ese derecho. ¿Cómo puede tener paz si por dentro tiene algo que le amarga, que le corroe cada día más, que le roba el gozo y la tranquilidad? La paz y la amargura, la serenidad y el resentimiento, no pueden habitar en la misma casa, en el mismo corazón. Pienso en tantas personas que viven encadenadas al pasado, presas de la amargura, por cómo las trataron, por las injusticias que sufrieron. Quizás lo que sufrieron fue real, doloroso e inmerecido, pero en ninguna parte de las Escrituras dice que tengamos permiso para vivir resentidos, para mantener el rencor vivo en nuestro interior. Mire el ejemplo supremo de Cristo en la cruz. Si alguien tenía derecho a estar enojado, a sentirse resentido y a clamar venganza, era él. Sin embargo, su respuesta fue el perdón, una muestra de amor incondicional. Su ejemplo nos enseña que, sin importar lo que pase, sin importar cuán profunda sea la herida, no debemos permitir que la amargura eche raíces en nosotros, pues nos destruirá. Hay miles de personas desdichadas hoy, no por lo que les pasó, sino porque no pueden soltar una traición, una ofensa o una promesa rota. No puede llevar una doble vida, una vida de hipocresía, y tener paz. No importa cuán lujoso sea su automóvil, ni cuán grande sea su cuenta bancaria, ni cuán alto sea su cargo profesional. Usted puede ser el número uno en su campo, admirado por muchos, pero si no es obediente a Dios, si vive en desobediencia consciente, le aseguro que no tendrá paz. El mundo intenta callar la conciencia con placeres momentáneos, con pastillas que adormecen el alma o con alcohol que evade la realidad, pero eso es una insensatez, una locura. Es ridículo tratar de evadir la realidad y la voz de Dios con un trago.
cuando podríamos tener la paz inquebrantable del amoroso Padre Celestial, que nos ofrece perdón y nueva vida. También está el egocentrismo. Hay personas que parecen muy buenas, muy amables, pero en el fondo son extremadamente egoístas. Todo en su vida gira en torno a ellos, lo que quieren, lo que merecen, lo que piensan, lo que sienten. Escuche esto, usted no puede tener paz si está ensimismado, si su mundo gira solo alrededor de su propio yo. El orgullo y el egoísmo son enemigos declarados de la paz de Dios, obstruyen el flujo de su gracia en nuestra vida. ¿Y qué decir de la duda? Hay quienes viven en un estado constante de duda, una incertidumbre que los carcome por dentro. Dudan de la palabra de Dios, de su veracidad y poder, dudan de que Él escuche sus oraciones, dudan de la sinceridad de sus amistades, y son escépticos por naturaleza ante todo. No hay paz en la duda, solo agitación y temor. La senda que lleva a la paz es muy angosta, y debemos ser diligentes porque estamos rodeados de ladrones que quieren robarnos este tesoro inestimable. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir en paz en este mundo tan confundido, aturdido, desorientado y malvado? Claro que sí, la respuesta es un rotundo sí, pero no se trata de una relación más en su vida, una entre muchas. Se trata de la relación definitiva, la más crucial de todas. Anote esto si puede, guárdelo en su corazón. No es una relación más, es la relación. Es Cristo en usted, viviendo y reinando en su corazón. Él es la fuente inagotable, Él es el proveedor constante de esa paz que no tiene parangón. Usted puede observar a las personas a su alrededor, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo e incluso a sus enemigos. Por su conversación, por su conducta, por su semblante, usted podrá percibir de inmediato si tienen paz o no. La falta de paz es algo que no se puede ocultar por mucho tiempo, tarde o temprano, se manifiesta en ansiedad, estrés, ira o tristeza profunda. Mucha gente cree que si logra acumular suficiente dinero, si alcanza una gran fortuna, finalmente encontrará la paz. Pero yo le pregunto, con la experiencia de haber visto a muchos, ¿cuánto dinero es suficiente para satisfacer un alma insatisfecha? Nunca es suficiente para el corazón que no conoce a Dios, porque el vacío es espiritual, no material. La única senda de paz verdadera, la única que perdura, es tener ese sentido de unión y unidad, esa comunión profunda e ininterrumpida con el Creador. Esa es la fuente que nos sostiene, que nos ancla, pase lo que pase en la vida. Por eso, de vez en cuando, conocemos a personas que atraviesan situaciones devastadoras, pérdidas terribles, enfermedades incurables, y nos preguntamos, con admiración, ¿cómo pueden soportar eso con tanta calma, con tanta serenidad? Yo mismo he conocido a personas así, y me he ido diciendo, Señor, espero que yo pueda tener esa misma clase de paz, esa misma fortaleza, si algún día me toca pasar por algo similar. Cristo, Cristo, Cristo. Él es la fuente única de la paz genuina y duradera. Cualquier otra cosa es un sustituto barato, una copia pálida que se desvanece con la primera tormenta que azota nuestra vida. Pienso también en aquellos que no son creyentes, que no han entregado su vida a Cristo. He vivido lo suficiente para esto con convicción. Nunca he sido persona que no sea cristiana y que me haya dado evidencias reales de ser verdaderamente feliz, de tener esa paz profunda que no depende de las circunstancias. Pueden tener momentos de alegría superficial, pueden reírse mucho, socializar y aparentar que todo está bien, pero cuando uno observa con detenimiento, con un corazón discernidor, se da cuenta de que falta algo esencial, algo profundo en su alma. Eso no es paz. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando Él es su Señor, no puede ni quiere reservárselo, no puede guardarlo para sí mismo. No tiene que fingir nada, no tiene que ponerse una máscara. Simplemente permite que Él se exprese a través de su conversación, su conducta, su carácter y sus actitudes. Las personas que viven en la incredulidad, al final, son desdichadas. No importa lo que digan, son infelices porque les falta el ancla del alma, la roca firme en medio de la tempestad. Si usted no tiene a Cristo, ¿en qué puede depender realmente? ¿En qué puede confiar plenamente cuando la vida se pone difícil, cuando las pruebas arremeten con furia? El camino angosto a la paz es, y siempre será, una relación personal, íntima y profunda con Jesucristo, el autor de la paz. Incluso la envidia, ese sentimiento corrosivo, es un gran ladrón de la paz. Ver que otros progresan, que tienen cosas que nosotros no tenemos, y permitir que el celo nos consuma, que la amargura se instale en nuestro corazón, eso destruye la paz de inmediato, la erradica sin piedad. La paz es un regalo que viene por la presencia de Cristo en nosotros, no por nuestras posesiones o logros. Por eso,
Algunas personas pueden enfrentar pérdidas terribles, dolores profundos y sufrimientos indecibles, y aún así mantener un sentido inquebrantable de paz, una serenidad que asombra. No es porque sean superhéroes, no es porque sean inmunes al dolor, es porque tienen a Jesucristo, el Príncipe de Paz, morando en sus corazones. Ahora quiero darle 3 puntos prácticos, 3 pilares fundamentales sobre cómo podemos experimentar esta paz de Dios en nuestra vida diaria, en medio de este mundo caótico. Si tiene dónde anotar, le invito a que lo haga, porque estas verdades pueden transformar su caminar. Primero, debemos creer firmemente, con una fe inquebrantable, que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida y todas nuestras circunstancias. Si usted no cree esto de todo corazón, si no lo acepta como una verdad fundamental, jamás tendrá paz duradera. Si usted piensa que el azar, la casualidad o la mala suerte gobiernan su vida, vivirá en un estado de lucha constante, tratando de controlar lo incontrolable, lo que está más allá de su alcance. Pero cuando usted descansa, cuando se abandona confiadamente en la soberanía de Dios, en su plan perfecto, la paz florece en su corazón como una flor en primavera. El hecho de que usted se sienta fuera de control, desorientado, no significa que Dios haya perdido el mando, que Él se haya desentendido. Pregúntese hoy, con honestidad, ¿creo realmente que Dios tiene el control? No se trata de sentimientos fugaces, se trata de una convicción arraigada, basada en la inmutable verdad de su palabra. Segundo, debemos creer que la oferta de paz que Dios nos hace es real, es genuina, es para nosotros hoy, y debemos estar dispuestos a aceptarla a pesar de lo que digan nuestros sentimientos, a pesar de las dudas que puedan surgir. No podemos vivir gobernados por las emociones, porque las emociones cambian como el viento, son volátiles e inconstantes. El Señor dijo, mi paz os doy. Esa es una promesa firme, un pacto inquebrantable. Él nos pide que no se turbe nuestro corazón, que no tengamos miedo, porque lo que Él nos ofrece satisface de una manera que el mundo ni siquiera puede imaginar, una plenitud que trasciende toda lógica. Tercero, para tener paz, la verdadera paz de Dios, debemos rendir por completo nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esto significa entregarle nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestras ambiciones y nuestra. La paz es el resultado natural y glorioso de esa unidad eterna con Cristo, de esa rendición total a su soberanía. Ahora bien, ¿significa esto que nunca tendremos problemas, que nuestras vidas serán un lecho de rosas? No, de ninguna manera. No, significa que nunca nos enfermaremos, que nunca sentiremos un momento de temor o angustia. Por supuesto que no. Pero lo que sí significa, lo que garantiza su presencia, es que cuando vengan las pruebas, cuando las dificultades azoten, podremos reaccionar con esta certeza absoluta, con esta esperanza inquebrantable. El Señor Jesús que vive en mí me sacará adelante. Él será suficiente para cualquier situación, para cualquier desafío que enfrente. Entonces, vuelvo a preguntarle, con el amor de Cristo en mi corazón, ¿tiene usted paz en su vida en este momento? Quizás cuando llegó hoy a escuchar este mensaje, venía cargado de preocupaciones, con el alma angustiada. Tal vez sentía envidia de alguien, o estaba luchando con la codicia, ese deseo insaciable de tener más. Quizás se sentía herido por la forma en que lo han tratado, por una injusticia, o angustiado por lo que sucederá mañana en su trabajo. Escuche esto con amor, con la ternura del Padre Celestial. Usted puede ir a la iglesia todos los domingos, puede asistir a cada servicio y salir de allí en una condición espiritual terrible si no está dispuesto a rendir su vida a Cristo, si no ha entregado su corazón por completo a Él. Usted necesita decirle, con sinceridad y humildad, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida por completo, con mis luchas, mis miedos y mis pecados. Confiaré en ti, no por cómo me traten los demás, no por las circunstancias que me rodean, sino porque confío plenamente en que tú eres en mí lo que solo tú puedes ser, mi roca, mi refugio, mi paz. Confiaré en que tienes el control absoluto de todo, y que usarás cada circunstancia, por más dolorosa que sea, para mi bendición y para tu gloria. A veces, amados amigos, las pruebas más dolorosas, las dificultades más severas, son el semillero donde Dios planta la paz más maravillosa, la que crece en la adversidad y se fortalece en la fe. Usted sabe en su corazón si tiene paz o no. No necesita que nadie se lo diga, porque la ausencia o presencia de paz es una realidad interna que se siente profundamente. Y quiero que sepa que, sin importar lo que esté pasando, sin importar cuán grande sea el desorden en su vida, usted puede tener esa paz hoy mismo.
La invitación de Cristo sigue en pie, resonando con el mismo amor y gracia de hace 2000 años. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué se requiere de usted para recibir este don precioso? Simplemente rendirse, entregarle todo a Él. Dígale con un corazón contrito y humillado: Señor, lo he arruinado todo. He tratado de llevar mi vida a mi manera, con mis propias fuerzas, y he fracasado miserablemente. Me rindo a ti hoy, te entrego el control. Creo que tú eres la fuente de mi paz, la única esperanza para mi alma, y que me ayudarás a superar cualquier obstáculo, a sanar cualquier herida. Si Cristo no es la fuente de su paz, sea sincero consigo mismo. ¿Cuál es su fuente? ¿Es el dinero? ¿Es su carrera profesional? ¿Son otras personas? ¿Son las posesiones materiales? Nada de eso durará, todo se desvanecerá como el humo. Me encanta recordar ese versículo, esa promesa divina que nos llena de esperanza: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quizás usted piense que sus circunstancias son demasiado complejas, que sus problemas son demasiado grandes para Dios, pero Él las conoce a fondo, hasta el más mínimo detalle. Él está dispuesto a perdonar su pecado, a limpiarle de toda iniquidad y a darle un nuevo comienzo, una hoja en blanco en el libro de su vida. ¿Hay algún desastre en su vida que sea demasiado grande para Dios? Por supuesto que no, Él puede encargar de cualquier situación, no importa cuán desesperada parezca, pero está esperando que usted se acerque a Él con fe, está esperando que le traiga sus pedazos rotos, sus frustraciones, sus sueños deshechos y le diga, con el corazón en la mano: Señor, he echado a perder mi vida, he herido a otros, he fallado y hoy te lo entrego todo, cada fragmento. ¿Sabe qué hará Él? Le perdonará de inmediato, olvidará su pasado como si nunca hubiera existido, y le dará una vida nueva, plena de propósito, de paz y de gozo. Esa es mi oración para usted en este día, que pueda experimentar la plenitud de su amor y su perdón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque no nos has dado una lista interminable de reglas y cambios difíciles para poder encontrar la paz. En tu amor infinito, en tu compasión sin límites, simplemente nos dijiste: confía en mí. Gracias por amarnos tanto, por tu gracia inmerecida, que hiciste el camino hacia la paz algo sencillo y preciso, una relación personal, íntima y transformadora contigo. Gracias por tu perdón, por tu capacidad de olvidar nuestras faltas, de arrojarlas al fondo del mar, y por darnos siempre la oportunidad de un nuevo comienzo, una y otra vez. Oramos para que cada persona que escucha este mensaje hoy, en este preciso momento, pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa quietud que solo viene de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos y amigos que sintonizan esta predicación, nos encontramos hoy frente a un pasaje sumamente alentador, profundamente reconfortante y rebosante de una ternura divina que no tiene parangón en toda la literatura humana ni espiritual. Es una joya de la verdad bíblica, un bálsamo para el alma atribulada y una fuente inagotable de esperanza en tiempos de incertidumbre. Pero para que podamos realmente asimilar la magnitud y el poder transformador de estas palabras, es indispensable que nos detengamos por un momento a recordar y a sumergirnos en el contexto histórico y espiritual en el que fueron pronunciadas. Imagínese la escena: Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, está reunido con sus discípulos más íntimos en el aposento alto, un lugar que, aunque aparentemente ordinario, se convertiría en el escenario de una de las conversaciones más trascendentales en la historia de la humanidad. No era una noche cualquiera, era la noche previa a su crucifixión, el evento más doloroso, crucial y redentor que jamás ocurriría. Piensen en la atmósfera que rodeaba Jerusalén en aquel momento. Humanamente hablando, no existía ni un solo ápice de confianza, ni un hálito de paz en ninguna parte de aquella bulliciosa ciudad. La tensión política era palpable, el fervor religioso se mezclaba con la hipocresía, y la sombra de la inminente pasión de Cristo ya se cernía sobre todo. La única excepción a esta desolación, el único oasis de paz en medio de aquel desierto de angustia, residía paradójicamente en el corazón del Señor Jesús mismo. Sin embargo, incluso Él, en su perfecta humanidad, estaba experimentando una profunda aflicción en su espíritu, una congoja indescriptible, porque conocía con absoluta certeza todo lo que estaba por venir. Él sabía que la traición, el abandono, el juicio injusto, los azotes crueles y la agonía de la cruz eran inevitables. Su amor por nosotros era tan vasto que eligió enfrentar todo esto para nuestra salvación, y aún en medio de su propia agonía, su prioridad era consolar y preparar a sus discípulos.
Es un testimonio sublime de su carácter divino y de su compasión inagotable. Él, que era la fuente de toda paz, se permitió sentir la punzada del dolor anticipado, no por miedo a la muerte, sino por el peso abrumador del pecado de la humanidad que estaba a punto de cargar sobre sus hombros inocentes. Es en este contexto de su propia tribulación que Él se vuelve a sus amados discípulos para ofrecerles la paz que solo Él puede dar. Es precisamente aquí donde la divinidad se encuentra con la humanidad doliente. Él está a punto de enfrentar la máxima prueba, el sacrificio supremo, y sin embargo, su mente y su corazón están puestos en el bienestar de aquellos a quienes ama. Esto es el amor ágape en su máxima expresión. Veamos lo que dice la inerrante palabra de Dios. Leeremos inicialmente solo 2 versículos de este maravilloso capítulo, aunque más adelante en nuestro estudio, con la guía del Espíritu Santo, volveremos a otros pasajes clave para profundizar en esta verdad. Comencemos, por favor, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 1. Escuche estas palabras con el oído de su corazón.